Mis hermanos, continuamos con la serie expositiva de Deuteronomio en el sermón titulado Un pueblo santo, llevándonos en esta ocasión el texto a Deuteronomio capítulo 7 versos del 1 al 11, que es la sección que estaremos estudiando. Mis hermanos, estamos en tiempos donde la importancia del matrimonio, yo sé que hice una mención muy leve la vez anterior, donde la importancia del matrimonio ha disminuido en medio de la sociedad. El matrimonio ya no tiene la relevancia ni la importancia que tal vez en algún momento en nuestra misma sociedad tuvo. Cuando nosotros, en el caso de los varones, nosotros nos casamos, nosotros estamos afirmando con ese acto del matrimonio que todas nuestras lealtades están ahora dirigidas a una sola persona en cuanto a relaciones afectivas, románticas se refiere. Todas mis lealtades están para con mi esposa. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir? No significa que ella está primero que Dios, no. Significa que mis ojos, mis pensamientos, mi cuerpo le debe pertenecer solo a ella. Y en el momento en el que un hombre le dice que sí a su esposa, y hemos escuchado mucho esta frase, le está diciendo que no a todas las demás mujeres del mundo. Ese hombre está entregado únicamente a una mujer. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero de la misma manera la mujer, sus ojos, sus pensamientos, sus deseos deben estar profundamente arraigados solamente en su marido. Sin embargo, al perder la importancia el matrimonio en medio de la sociedad de hoy, las lealtades en las relaciones de pareja se ven altamente comprometidas. Y ya las lealtades no le pertenecen solo a la pareja. Los pensamientos, el cuerpo, el amor, los afectos y la atención en muchas ocasiones se entregan a otras personas. Los ojos del hombre deben deleitarse en la mujer que Dios le dio. Los pensamientos del hombre deben deleitarse en la mujer que Dios le ha dado, igual la mujer con el hombre. Pero cuando nosotros hablamos de lealtad, ¿qué significa la palabra lealtad? Lealtad es, según la Real Academia Española, alguien o algo que mantiene fidelidad o que guarda fidelidad. Es alguien fidedigno, verídico y fiel en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo, dice, dicho de una acción propia de una persona fiel. El hombre que mantiene sus lealtades a su esposa, sus ojos en ella, su cuerpo en ella, sus pensamientos en ella, es un hombre que fiel. La esposa que hace lo mismo con su esposo, ¿cómo es esa mujer? Es fiel. Entonces, el mundo ha distorsionado la visión del matrimonio y la entrega profunda de lealtades el uno para con el otro. El principio de la fidelidad se perdió, donde el fiel es un tonto y el infiel es admirado y aplaudido. Así está la sociedad de hoy, mis hermanos. Yo sé que todos ustedes saben estas cosas y estoy utilizando esta figura del matrimonio para representar las lealtades y cómo deben mantenerse en las relaciones de pareja, buscando llegar a un principio en la Escritura. Nosotros, mis hermanos, en el matrimonio los hombres somos apartados de todas las mujeres del mundo y entregados solamente a una. Hoy nosotros, los que estamos casados, le pertenecemos solo a una mujer. Solo a una. Mujeres, las que están casadas, ustedes le pertenecen solo a un hombre.
Ante los miles de millones de hombres que existen en el mundo, usted le pertenece solo a uno. Y en el momento en el que la esposa le dijo sí a su esposo, le dijo que no a todos los hombres de la faz de la tierra. Quiero que veamos la magnitud de la entrega de esas lealtades. Hoy veremos que el pueblo de Dios es escogido en el contexto de Deuteronomio y apartado para vivir en una profunda devoción única y exclusivamente para con el Dios que los rescató de la esclavitud de Egipto. Las lealtades del pueblo ya no podían estar prestando atención a otros dioses. Dios es un Dios celoso, vimos en el sermón anterior. Y Él quiere que toda la atención de su pueblo, que todas las lealtades de su pueblo estén solamente en Él. Así que el pueblo de Dios en este contexto que veremos es un pueblo que ha sido llamado a estar apartado para el Señor. Hermanos, esta realidad no cambia hoy cuando nosotros decimos que Dios desea que su pueblo viva para Él. Las lealtades del pueblo de Dios deben permanecer únicamente en Él. Hay un llamado importante a la santidad, hay un llamado importante para el pueblo de Dios hoy. Cuando nosotros vemos o escuchamos el concepto santo, tendemos a asociar la palabra santo con alguien moralmente perfecto. Y eso es real, eso es parte de la definición de santo. Pero en el contexto bíblico no solamente es moralmente perfecto, sino que tiene una connotación de apartado para algo especial. Cuando la palabra dice que el pueblo es santo, es un pueblo que es apartado para algo especial. Inclusive en las mismas epístolas, Pablo dice a los santos y los saluda escribiéndole a los santos. Y luego habla de un montón de pecados que están en medio de ellos y un montón de correcciones y cosas que tienen que hacer. En las epístolas, esa realidad nos muestra que los santos se refiere al pueblo que ha sido apartado, porque cuando seguimos leyendo vemos que el pueblo no es moralmente perfecto. Entonces Pablo hace referencia a los santos y los saluda como aquel pueblo de Dios que es apartado para vivir de una manera diferente a como vive el mundo. ¿Está conmigo? Ahora quiero que repasemos lo que está pasando en Deuteronomio. El pueblo junto al Jordán, recordando el pacto que el Señor había hecho, a las puertas de la tierra prometida, recibiendo la ley del Señor, una generación nueva, porque la generación vieja había cometido mucho pecado y Dios no le había permitido entrar a la tierra. Pero ahora este grupo, esta generación está a punto de entrar a las tierras de Canaán, a las puertas. Y quiero que repasemos las implicaciones a nuestra realidad como pueblo de Dios el día de hoy. Vimos en el sermón anterior que Dios liberó de la esclavitud de Egipto al pueblo. De la misma manera eso apunta a realidades para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pablo escribe: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hermanos, el Señor libró al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero hoy en Cristo nosotros hemos sido liberados de la esclavitud espiritual al pecado. Vimos que Dios liberó de la mano del faraón al pueblo. Así como el pueblo estaba en manos del faraón, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice:
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hermanos, todos estos beneficios están sobre los hombres que han puesto su fe en Jesús, que han creído que Jesús murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que su sangre derramada en aquella cruz limpia de todo pecado aquel que se arrepiente delante de Él. Vimos también que Dios sacó al pueblo de allí para llevarlos a la tierra prometida. A nosotros Él nos rescató para que aguardemos aquella ciudad que esperaba el padre Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces vimos en Deuteronomio todas estas realidades y Moisés les dice en el verso 20 del capítulo 6: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos del Señor su Dios, que el Señor su Dios les ha mandado, todo esto debemos explicarlo a nuestros hijos. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo en la cruz nos hizo libres de ello. Hermanos, eso debe alegrar nuestros corazones. Si nosotros tenemos una clara conciencia, hermanos, y una reflexión continua a la luz del pecado que se despierta en nosotros, no podemos vivir sin gratitud y sin gozo, recordando a Jesús por allá en mi semana, como que allá hay una esperanza, sin reflexionar profundamente en lo que Cristo hizo para rescatarme, para rescatarlo a usted, para salvar a los pecadores. Hermanos, y la palabra nos llevó a entender que nosotros debemos de transmitir estas realidades a nuestros hijos y nietos, que tenemos una tarea para con ellos, transmitir la fe a sus vidas, a sus corazones. Hermanos, a través de todos estos sucesos, el Señor nos habla a nosotros hoy. El Señor humilló a los dioses de Egipto con las plagas y trajo libertad al pueblo. Cristo en la cruz exhibió públicamente a los principados y potestades y nos dio libertad a nosotros. La Biblia, hermanos, muestra constantemente que no hay un Dios como nuestro Dios. No hay un Dios como el que nosotros tenemos. Mientras el hombre construye ídolos o abraza a los que el mundo le ofrece, Dios se levanta por encima de ellos como el único Dios poderoso, digno de toda alabanza y adoración. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos no se lo comieron los gusanos. Él resucitó al tercer día. Cristo Jesús, quien es la imagen exacta de Dios, que habitó entre nosotros, que estuvo en medio de los hombres y que murió en la cruz, Él por el Espíritu de santidad, dice la palabra, Él resucitó. Hermanos, nosotros creemos en un Dios creador de los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros debemos colocar las lealtades de nuestro corazón a la luz de un entendimiento de quién es Dios a sus pies. Rendir nuestro corazón, nuestra devoción, nuestros pensamientos a Él. Nosotros debemos vivir entendiendo estas verdades para que nuestras lealtades estén solamente en el Señor. Pero las lealtades del pueblo de Dios se ven comprometidas constantemente. Los pensamientos no abundan en Dios. Nuestros ojos probablemente mucho tiempo no están viendo al Señor. Nuestras palabras no reflejan que tengamos una saturación de Dios dentro nuestro. Nuestros actos pueden estar reflejando que nuestras lealtades están más inclinadas a las pasiones y deseos de este mundo que a Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Dice la palabra: cuando el Señor tu Dios
te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, un pueblo que ya está listo, hermanos, para entrar, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, pero vean lo que dice, ni te apiadarás de ellos. ¿Qué tipo de pueblo es aquel al que Dios está viendo y le está diciendo a su pueblo: vayan y los destruyen a todos, porque sobre ellos hay juicio? ¿Por qué no se apiaden de ellos? ¿Qué es lo que está pasando en ese pueblo? Vamos a recordar algo que ya vimos en uno de los sermones anteriores, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Dice la palabra del Señor. Si quiere, no tengo, si me regalan agüita, se los agradezco muchísimo. Gracias, hermanos. Dice la palabra en Deuteronomio 18, verso 9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, escuchen bien esto que está pasando aquí, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Habían unas prácticas que ellos tenían abominables al Señor. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni que consulte a los muertos. ¿Usted sabía que hay personas hoy que consultan a los muertos? Entendemos que eso pasa en la sociedad de hoy, pero lo que es realmente sorprendente es que yo estaba escuchando a una mujer, Katica, muchísimas gracias. Yo estaba escuchando a una mujer decir que ella hace liberaciones utilizando sal. Y por allá usted encuentra otros que venden aceites. Y por allá encuentra otros que venden tierra santa. Y encuentra otros que venden ungüentos. Hermanos, dentro de la misma, entre comillas, escúcheme bien, iglesia, hay prácticas paganas. De hechicería, de agoreros, de ocultismo, espiritistas. No nos sorprende que estén en la sociedad. No nos sorprende que veamos el periódico y que diga que hacen limpias, que hace que amarres, que todo ese tipo de cosas. No nos debe sorprender que eso pase en el mundo, pero sí nos debe sorprender un poco, aunque el Señor lo advierte en su palabra, que eso pase dentro del mismo pueblo que dice creer en Jesús. Debemos prestar atención a los principios que estamos viendo acá. Verso 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. El Señor le está diciendo al pueblo: hay personas que practican esas cosas. Yo les estoy diciendo, pueblo mío, no se mezclen con ellos. No entreguen sus hijas a sus hijos, ni tomen a las hijas de ellos para sus hijos. ¿Por qué? Por este tipo de prácticas, porque Dios les advertía acerca de que este asunto podía distorsionar la fidelidad que Él estaba demandando a su pueblo. Las prácticas paganas iban a contaminar a los hijos si los exponían. Y ese es un principio que hoy late fuertemente aún en medio de nuestro contexto. Mientras el pueblo de Dios era llamado a instruir a sus hijos, estos pueblos los entregaban en sacrificio y en fuego a los suyos.
El elemento, mis hermanos, importante en esta narrativa es que los pueblos paganos tenían prácticas que eran abominación al Señor. Los pueblos paganos encontraban deleite y placer en el pecado y en todas estas perversiones. Dios, cuando hizo el pacto con ellos en el Éxodo, capítulo 34, verso 12, Él les advierte sobre esto, y quiero que leamos esta advertencia. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para sus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Dios quería que el pueblo mantuviera sus lealtades únicamente a Él. Y les dice, alrededor de ustedes hay un montón de prácticas paganas que ustedes no deben abrazar. Ustedes no deben mezclarse con esos paganos y vivir igual que ellos. Sin embargo, vimos en el capítulo 4 que Dios sí les dice, pero ustedes deben reflejar mi ley a los otros pueblos. El principio no está en una separación total del mundo, del pueblo de Dios, del mundo. No es una separación total, sino el pueblo de Dios en ese mundo reflejando lealtad al único Dios soberano. Mientras que todos los demás pueblos no tienen lealtades para con Dios, sino que se han entregado a sus pasiones, se han entregado a sus propios dioses, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. El pueblo de Dios es llamado a estar atento y no abrazar el paganismo que les rodea. ¿Qué es paganismo o qué es pagano? Porque estoy mencionando la palabra, pero ¿qué es eso? Esa palabra proviene del latín paganus, que significa como, entre comillas, aldeano. Se trata de un adjetivo utilizado para hacer referencia a los politeístas y los idólatras, a todo infiel que no fue bautizado. El concepto comenzó a ser utilizado por los cristianos del siglo IV para nombrar a aquellos que rechazaban al monoteísmo y a las sagradas escrituras. Por el contrario, los paganos solían creer en más de un Dios y realizaban rituales y prácticas de veneración que eran rechazadas por los cristianos y judíos al ser consideradas como idolatrías, según definición .d. Mis hermanos, la realidad del pueblo de Dios no ha cambiado. El pueblo de Dios está rodeado, en medio de un mundo caído, de personas que han abrazado muchos dioses, que viven con prácticas que son abominables al Señor, que viven en pasiones, en desenfreno. Eso está en medio del pueblo de Dios hoy. Pero el pueblo de Dios, al igual que en ese momento, y ahorita lo argumentaremos con la palabra, es igualmente llamado a ser un pueblo santo, que vive distinto, que no vive igual. ¿Está conmigo? Que no tiene los comportamientos de los pueblos que están lejanos del Señor, sino que este pueblo de Dios es llamado a escuchar las palabras de Dios y a vivir para Él. En el libro Llevando cautiva a la mente pagana de Peter Jones, él habla acerca del papel del entretenimiento. Y él dice, en la época de los romanos, de los imperios romanos, los emperadores, para hacer lo que querían con la plebe o con el pueblo, les daban entretenimiento. Entonces, mientras el pueblo era entretenido, ellos hacían todo lo que querían con ellos. Esa realidad no ha cambiado mucho hoy. Hay muchísimo entretenimiento,
Hay un adormecimiento en el hombre por el entretenimiento que le ha hecho ignorar muchas cosas que están pasando en su entorno, incluyendo el adoctrinamiento para con las nuevas generaciones que se opone a lo que hemos venido predicando. Hay un adormecimiento. El entretenimiento ha minado los pensamientos de un pueblo que no debe abrazar las costumbres de este mundo. El problema con esto, de que el entretenimiento haya minado en los pensamientos de mucho pueblo, es que el pecado se normaliza y el estándar de piedad se baja. Porque hoy las mujeres aparecen semidesnudas en las redes sociales. Eso le hace creer a una mujer que el hecho de que esté enseñando ciertas partes de su cuerpo no es nada, porque ellas aparecen así, pero yo no estoy llegando hasta ese punto. El estándar de piedad se baja ante la normalización del sensualismo, el exhibicionismo en las redes sociales. Y ya el punto de comparación no son las palabras de Dios ni la figura de Jesucristo, sino que me comparo con aquellos que están en el mundo, en todos sus placeres y deseos, y digo, bueno, a la luz de eso yo no estoy tan mal. Y el estándar se baja. Y el entretenimiento mina esa parte de nuestro pensamiento. Porque decimos, sí, yo tengo problemas con mis compañeros en el trabajo y me he enojado con más de uno y los he mandado y les he dicho. Y la verdad es que, pero veo en las noticias que un hombre se bajó del carro y mató a otro. Entonces yo digo, bueno, pero yo no he llegado hasta ese punto. Y justifico mi mal accionar, comparándolo con un perfil equivocado. Y bajo el estándar de santidad. Entonces yo digo, bueno, yo no soy como ese, pero si cambiamos el estándar y ponemos las palabras de Dios reflejadas en Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que con solo que nos enojemos con nuestros compañeros de trabajo, ya estamos pecando. El problema es que el entretenimiento está afectando tanto el pensamiento del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios ha normalizado mucho pecado. Y el entretenimiento está minando allí. Y cuando hablo de entretenimiento, no hablo solamente de películas y series, hablo del simple scroll de las redes sociales. Eso está afectando el pensamiento. Está adormeciendo los sentidos. Escúcheme bien. Si cambiamos esos ejercicios que contaminan nuestros pensamientos, y nosotros abrazamos las palabras de Dios, nuestra manera de vivir va a ser diferente. Hay parejas, inclusive, yo me he dado cuenta de casos, bueno, no en esta congregación, gracias a Dios, donde la mujer ve un programa de infieles y lo ve, y cuando cierra su teléfono, ya está pensando que su esposo le es infiel. Y ya empieza a dudar. Eso no pasaba por su mente hasta que vio el programa. No, ella estaba tranquila, pero eso le contaminó sus pensamientos. Usted puede estar haciendo una dieta. Yo, un ejemplo, dejé el azúcar. Usted dice, yo ya no voy a comer azúcar nunca más. Pero usted pasa ahí y ve los postres y ya le despierta algo a usted. ¿O no? Estoy mal. Le despierta y usted dice, Dios mío, pero así como puede pasar con un alimento, así pasa con todas las ramificaciones del pecado. Estar así puede despertar cosas en mí en el pasar de los días. Si nosotros cambiamos este ejercicio por este ejercicio, nuestra manera de vivir va a cambiar. Pero muchos de nuestros patrones de conducta, contaminados y permeados por el pecado, están relacionados al arraigo profundo que tenemos por toda la basura que sale de nuestros dispositivos y pantallas. ¿Está conmigo? Hermanos, el adulterio se ve como algo simple. ¿Viste? El otro se metió con, ay, qué tirada. Sí, listo ya.
Nos adaptamos al hecho de que el adulterio se dé como si nada pasara. Hermanos, vean ustedes el incremento de asesinatos. Hace años era un gran escándalo, hace muchos años, que mataran a alguien como matan a la gente hoy. Pero nosotros estamos viendo balaceras en centros comerciales, en negocios donde hay mucho tránsito de personas, y ya estamos acostumbrados. Nos estamos acostumbrando. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra mente. Hermanos, el adulterio se ve como una simpleza al punto que el adulterio con la mente ya no es la mayor cosa, porque todo el mundo lo hace. Es como todo el mundo lo hace, no pasa nada. Pero el estándar de Dios nos dice, no, aquí hay algo que está mal. Las obscenidades, bromas ofensivas con doble sentido. Hermanos, eso no puede ser normal dentro del pueblo de Dios. No debe ser normal. Hay un ataque, mis hermanos, a nuestra mente. Ahora, Moisés viene dando este segundo discurso. Y recordemos que en el capítulo 5 había traído la ley. ¿Se acuerdan de la ley, los 10 mandamientos? Y que hablamos de la relación vertical y la relación horizontal. Veamos Mateo capítulo 22, verso 34. Mateo 22, verso 34. Y quiero que recordemos esto, porque hay un golpe fuerte a nuestra mente, un bombardeo a nuestra mente. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda la mente. Y dice, este es el grande y primer mandamiento relacionado a la relación vertical. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, la relación horizontal. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Escuchaba a Miguel Núñez que él dice: ante las realidades del mundo caído, el pueblo de Dios debe cultivar una cultura cristiana. Pero mis hermanos, escúchenme bien, eso comienza en nuestra mente. Hay un bombardeo a nuestros pensamientos. Hermanos, somos expuestos a este mundo N cantidad de horas a la semana, muchísimas horas. Escuchamos mucha bulla, mucho escándalo, mucho entra a nuestro pensamiento. Y vamos a las palabras de Dios. Si sumamos con calculadora 4 o 5 horas a la semana. La mente del pueblo de Dios está siendo saturada por costumbres y prácticas repletas de pecado. Mis hermanos, debemos prestar atención a estas realidades. Ante esto, no solo los predicadores debemos llamar al pueblo a la santidad, sino que todos juntos, todos nosotros debemos apoyarnos en esto. Colosenses capítulo 3, verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Mis hermanos, en nosotros deben abundar en nuestra mente las palabras de Cristo. Y todos nosotros tenemos la labor de enseñarnos unos a otros. Y todos nosotros tenemos la labor de amonestarnos unos a otros. Escúcheme bien, no solo el pastor le puede amonestar a usted. Aunque tenemos que hacerlo con gracia, aunque tenemos que hacerlo con amor, el hermano que usted tiene a la par puede llegar y amonestarle en amor. No vaya a ser que usted dice: ¿este quién se cree? Ni siquiera es el pastor, ni que fuera diácono, ni que fuera pastor, ni que fuera un líder de... No, hermanos, toda la iglesia lo puede hacer.
Pero parece que así como en el interior de la iglesia se piensa que solo el pastor lo puede hacer. No, hay hermanos que lo pueden hacer. Todos los que están a su alrededor y que han nacido de nuevo, ellos pueden amonestarle. Así que si un hermano lo hace, si una hermana lo hace, dé gracias al Señor, porque las palabras de Cristo están habitando en su corazón, llevándonos unos a otros a tener una profunda relación con Dios, una relación vertical, a construir el amor hacia Él. Nos ayudamos unos a otros en este ejercicio con las palabras de Cristo en nuestra mente. Pero si lo que estamos llenos es del pensamiento de este mundo, nosotros no vamos a amonestar, ni a enseñar, ni a exhortar, ni a cuidar, ni a alentar a ningún hermano. Cuidado, y más bien somos tropiezo para con él. Hermanos, muy a menudo nuestras lealtades a Dios se ven comprometidas. Con cada pecado que podamos cometer, nuestra lealtad a Dios se ve comprometida. Prestemos atención a la mente. Jesús dice que le amemos con toda nuestra mente, toda nuestra atención, todo nuestro asombro, todos nuestros pensamientos deben estar sujetos a Él. Todas las decisiones que tomamos deben de reflejar a Dios. ¿Cómo, pastor? Pero ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Verifique qué dice la palabra de Dios sobre la decisión que usted quiere tomar, sobre las decisiones que estamos tomando. Las palabras de Dios nos revelan quién es Dios, nos revelan su voluntad y nos revelan su santidad. Nosotros debemos dejarnos saturar por esas palabras de Dios para que nuestras lealtades estén únicamente en Él ante un mundo caído y pagano. Mis hermanos, porque cada día recibimos enormes bombardeos de nuestro entorno que pretenden saturar nuestras mentes con sensualismo, lujuria, burla, desprecio, odio, desobediencia, rechazo, violencia, envidia, codicia, avaricia y ambición personal. Eso está saturando nuestras mentes a través de todo el contexto en el que nosotros estamos, pero Dios está llamando a su pueblo a recordar que es un pueblo que debe vivir separado y enfocado en Él. Solo basta por dar un paseo en un centro comercial. Solo basta por pasar los títulos de las series en las redes sociales, en las plataformas. Hace falta escrolear en las redes sociales, ver las películas, ver los contenidos, ver el noticiero y escuchar a los famosos coaches de finanzas para que nos demos cuenta de cómo este mundo se encuentra. Un hombre que está sentado en un restaurante junto a su esposa, a solas, con unas velas y una rosa en el centro de su mesa. Y que vuelve a ver a la mujer que pasa con otro hombre. Y en esa cena le empieza a sonreír a esa mujer. Le empieza a hablar a esa mujer. Eso mismo pasa cuando delante de Dios nosotros coqueteamos con el pecado. Estamos delante del rostro de Dios y pasa esa mujer y vemos y coqueteamos y pensamos y dejamos de lado a esta que tenemos acá. Es el mismo ejercicio. Estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo. Y nosotros nos vemos seducidos a coquetear con estas pasiones y deseos que hay en este mundo. El cultivar, mis hermanos, una cultura cristiana implica ser intencionales en buscar una profunda saturación de las palabras de Dios en nuestra mente, porque cuando nuestros pensamientos cambian, nuestras conductas cambian. Nosotros podemos decir, yo no sé cómo piensa el hermano, yo no sé qué está pasando por la mente de él, pero sus actos van a hablar acerca de lo que él piensa. Sus acciones
van a reflejar lo que hay en su mente. Una persona, cuando se le da una instrucción, usted lo ve con los hijos. Él puede decir, sí, claro, papá, mamá, como usted diga, sí, sí, pero va y hace lo contrario. ¿Por qué? Porque en su corazón no está ese sí, sí, claro, no, hay una rebeldía que dice, sí, sí, pero no quiero. No lo voy a hacer. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la Reina Valera lo dice mejor. La Reina Valera dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, esto es una verdad bíblica. Yo sé que los papás dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar, ¿cómo se aprende? Ese tipo de cosas. Pero si hay algo que Pablo, aunque es un contexto diferente en el que él dice esto en 1 Corintios 15, el principio de fondo es que si nosotros nos relacionamos con personas de costumbres paganas, que conversan las cosas paganas, pronto las conductas de nosotros empiezan a cambiar. Por eso debemos ser intencionales en tener comunión con los hermanos. Por eso usted debe ser intencional en invitar hermanos a su casa, en visitar a los hermanos, en relacionarse con los hermanos, porque son hermanos en los que abundan las palabras de Cristo. Usted se satura de las palabras de Cristo y todos vamos creciendo en esa relación vertical con Dios, ayudándonos unos a otros. Pero si nosotros nos empeñamos en relacionarnos con este mundo, le prestamos oído a este mundo, las conductas van a empezar a cambiar. Y cuando usted se da cuenta, está en chismes. Cuando usted se da cuenta, está hablando mal del vecino. Cuando usted se da cuenta, está envidiando en lo mínimo. Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mis hermanos, nosotros no podemos ser moldeados por este mundo. Los estatutos y leyes del Señor en Deuteronomio debían moldear el comportamiento del pueblo. Y Dios les está diciendo, sigan mi ley. Esta será su conducta, esta es la forma en la que deben vivir. Y cuando lleguen a esos otros pueblos, no sean como ellos. Manténganse en mis palabras, porque ellos son un montón de paganos sobre los cuales está la ira. Pero ustedes son un pueblo aparte que yo escogí para preservar mi santidad en medio de ellos. Mis hermanos, estas realidades de Deuteronomio nos apuntan a que nosotros como pueblo de Dios debemos seguir las palabras de Dios y debemos ir a ese mundo, pero no podemos vivir como ese mundo. Nosotros debemos vivir como un pueblo santo, apartado para algo especial. Verso 3 de Deuteronomio capítulo 7. No contraerás matrimonio con ellos. Perdón. ¿Con quién no contraerán matrimonio? Con las hijas de ellos no entregarás a tus hijos, dice, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque los hijos de esos pueblos practicaban cosas paganas. Y si una hija del pueblo de Dios se iba y se mezclaba con él, no es eso de que no, yo lo voy a convertir. No es eso no funciona. El principio ahí es que el pagano hace que sea contaminada esa hija o ese hijo. Esas locuras que inventa el enemigo, hermanos, no podemos creerlas. El principio bíblico es distinto. Verso 4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad de preservar a los hijos? ¿De quién era? De los padres. Pero hoy, hablando con unos hermanos, no, es que mi hijo no está de acuerdo.
No es que mi hija no está de acuerdo, hermano, es que hay decisiones que son de los padres. Y el principio dentro del pueblo de Dios, hey, ustedes padres, velen por sus hijos y por sus hijas y no los entreguen. Responsabilidad de los padres. Pero así harán ustedes con ellos. No contraerás matrimonio, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares. Hay una actitud que Dios está demandando de su pueblo, no pasiva. No es, vean, lleguen y háganlos a un ladito. No, destruyan, quiten radicalmente, eliminen los altares, destruyan los pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán fuego y sus imágenes talladas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Por eso los padres en el hogar deben de decir, esto no. No, pero es que no, esto no. Listo. Ya. ¿Por qué, papá? Por esto y papá, mamá explican. Por esto, por esto, por esto, por esto. Hay una amplia explicación. Porque nosotros somos pueblo santo. Si un hijo quiere vivir y pues está con nosotros y quiere vivir de la manera más terrible y quiere abrazar todas esas costumbres dentro del hogar, la tarea de los padres es decirle al hijo, ok, ¿usted quiere vivir así? O sí, yo quiero vivir así, pues vivirá así en otro lugar, pero no aquí. Los padres deben, hermanos, amarrarse la faja, los pantalones y tomar decisiones radicales. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El pueblo de Dios es apartado para vivir en toda pureza. Ahora, el término santo, mis hermanos, tiene implicaciones para el pueblo de Dios en las dos connotaciones: un pueblo apartado y un pueblo que camina en pureza. ¿Sí está conmigo? Un pueblo apartado para Dios que camina en toda pureza. Dios escogió a su pueblo para que se mantuviese apartado, separado, lejos, distante del desenfreno del mundo. El día de hoy podemos decir que Dios nos ha escogido como pueblo suyo, apartados completamente para Él. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pero miren bien, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes, verso 10, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, eran hombres y mujeres que no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Que no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. El propósito que tenemos, mis hermanos, como pueblo de Dios hoy es anunciar, representar y reflejar al Dios que nos ha rescatado. El carácter de Dios debe brotar en nuestras vidas, en todas las esferas de nuestra vida, en cada decisión que tomamos debe reflejarse el carácter de Dios. El propósito, mis hermanos, en esto es que nosotros entendamos que somos santos posicionalmente. ¿Qué significa eso? Que yo estoy apartado en una posición separada de las actitudes, de la vida que tiene este mundo. Pero mi tarea, siendo separado, es decirle a ese mundo: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación.
y gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor y que hay esperanza en Él para todo aquel que reconoce que ha pecado y que se arrepiente de sus faltas. Como pueblo de Dios, hoy escuchamos un llamado de parte de Él a vivir en santidad, a estar lejos del comportamiento del mundo. Progresivamente vamos creciendo en esa santidad, siendo saturados por las palabras de Dios, las cuales llevamos a todas las esferas de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda la manera de vivir. No solo los domingos cuando vengo a la iglesia y levanto, no. Mañana cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando comemos a la mesa, cuando hablamos con los compañeros de la universidad, del trabajo, del colegio, de todo. En toda la manera de vivir, sean santos. Como pueblo de Dios, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Mientras estamos aquí, mis hermanos, y aguardamos la muerte física, natural, nosotros debemos conducirnos con todo temor, recordando que hemos sido llamados a ser santos, apartados y apuntando constantemente a una pureza que reflejan los mandamientos del Señor, que refleja la ley del Señor. El pueblo de Dios ha sido llamado a estar aparte, pero a su vez ha sido llamado a vivir en pureza. Somos santos porque hemos sido apartados, hemos sido consagrados a Dios, hemos sido llamados a tener una vida diferente a la que el mundo tiene. Nosotros no vivimos igual que el mundo, vivimos distinto. Lo que se conversa en la mesa del pueblo de Dios es distinto a lo que habla el mundo. La forma de celebrar es distinto a como lo hace el mundo. Los programas que ve la iglesia son distintos a los que ve el mundo. La forma de vestir es distinta como lo hace el mundo. La forma de conducirse, la forma de relacionarse es distinta. La forma de amar es distinta. Porque el pueblo de Dios ama hasta a los enemigos. Escúcheme bien, el pueblo de Dios ama hasta a aquellos que le hacen mal. Por eso el pueblo de Dios vive diferente. El pueblo de Dios no disfruta de las bromas vulgares de la oficina, ni de los comentarios soeces, ni del deleite de la mujer extraña, ni el deleite del hombre extraño, sino que el pueblo de Dios persevera viéndolo a Él, fortaleciendo la relación con Él y saturando sus pensamientos a fin de recordar cada día que es un pueblo santo, separado, que apunta a toda pureza. El pueblo de Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Cuando mi hijo me preguntó, que yo les conté en el sermón anterior, ¿por qué inventaron el divorcio? Por incompatibilidad. Que casi se me quedan los frijoles aquí. Yo les explicaba que para Dios es abominable el divorcio. Y hay muchos textos donde Dios expresa esto. El divorcio no debe ser una opción normalizada dentro del pueblo de Dios. El pueblo que teme al Señor ama lo que Dios ama, ama el matrimonio. Y habrán casos que la misma palabra inclusive habla, donde el divorcio se podría llegar a dar, pero eso nunca debe ser una opción normalizada dentro del pueblo de Dios, nunca. Ni el adulterio, ni las fornicaciones, nunca deben ser normalizados. Ni las palabras soeces ni vulgares, no deben ser normalizadas. Ni las obscenidades, ni las vulgaridades, ni las burlas, ni nada que sea o atente contra la santidad de Dios. Muchos dicen, si me viera el pastor esto que estoy haciendo aquí,
No, hermano, pastor es un hermano más, que sí, con responsabilidades pastorales, claro que sí. Pero recordemos que estamos delante del rostro del Señor todo el tiempo. Eso debe hacernos temblar. Eso debe hacernos reconocer nuestro pecado rápido. Eso no debe permitir que durmamos en paz si hemos pecado. Debe conmover nuestros cimientos si hemos abrazado las cosas de este mundo. Lo más profundo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 hasta tengo una distorsión aquí con los versos. Capítulo 6, verso 14 de Segunda de Corintios. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios dice: fuimos creados a la imagen de Dios. Ser la imagen de Dios significaba, entre otras cosas, que fuimos creados para imitar y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para alumbrar al mundo con la santidad de Dios. Ese era el fin principal del ser humano, la razón misma de nuestra existencia. Nosotros debemos irradiar santidad de Dios donde sea que estemos. Y nuestro último encabezado con el que cierro: la fidelidad de Dios a su pacto demanda de nosotros fidelidad en toda obediencia. Deuteronomio 7:7. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Yo no sé cuántas veces Dios le recuerda al pueblo. Hermano, lo hemos leído, yo no sé cuántas, y lo seguiremos leyendo en todo Deuteronomio. Yo los saqué de la casa de servidumbre, yo los hice libres de la mano del faraón, yo hice señales para sacarlos de ahí. Entonces siempre se me viene la frase de Lutero a mi mente: todos los días necesito recordar el evangelio, porque todos los días se me olvida. Cristo Jesús murió por los pecadores en la cruz para salvarnos. Debemos recordar eso todos los días y ser desafiados por esa verdad a vivir como el Señor quiere que vivamos. En Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador. Cumpliendo sus promesas, hizo un pacto con Noé, con Abraham, con el pueblo a través de Moisés, con David. Preservó a su pueblo a fin de que un día el Salvador llegase. Hoy, gracias a esta realidad, podemos decir que por la gracia de Dios y el cumplimiento de sus promesas, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, un pueblo apartado por Dios que apunta a vivir en toda santidad hasta que un día seamos transformados del cuerpo de la humillación nuestra. Verso 9: reconoce pues, CCAJ Moravia, reconozca pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Hermanos, reconozcamos a nuestro gran Dios, reconozcamos que nuestro Dios es Dios. Busquemos llenarnos de Él, fortalecernos en la relación con Él, quien envió a su Hijo a morir por nosotros. Juntos, mis hermanos, debemos buscar ser hombres y mujeres fieles que viven reflejando el carácter del Señor.
¿Cómo podemos saturar nuestros pensamientos con la abundancia de las palabras de Cristo? Jesús oró al Padre en Juan 17 y dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, abracemos las palabras de Dios. Recordemos quiénes éramos antes. Y veamos lo que el Señor ha hecho ahora. Las obras de Dios están a nuestro alcance, las podemos ver. Hermanos, si no podemos tomar esto a la ligera, Dios nos está hablando como su pueblo, hermanos, a que busquemos vivir en santidad. Como pueblo de Dios somos santos porque hemos sido apartados, llamados a vivir a la pureza. Y nosotros como pueblo de Dios somos llamados a recordar que le pertenecemos a Él con el propósito de reflejar su imagen progresivamente en toda santidad. Mis hermanos, algo que pasa muy común, y yo he escuchado a predicadores, y probablemente usted también lo haya escuchado en muchos lugares, es que la iglesia cada domingo escucha las palabras que se exponen, pero no reflexiona en cómo la gracia de Dios permite o da paso a que esas palabras sean expuestas a nosotros. Es Dios hablando a su pueblo. Dios desea que su pueblo sea santo, que vivamos en toda pureza. Cuando nosotros fortalecemos la relación vertical, ese profundo amor por Dios, obedecemos sus mandamientos, porque Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y para llevarlo a la ilustración inicial, cuando mis lealtades están para con mi esposa, escúcheme bien esto, cuando mis lealtades están para con ella, yo quiero hacer todo lo que a ella le agrada. Yo quiero quedarle bien a mi esposa. Yo quiero hacer todo bien para ella, porque hay un profundo amor que me impulsa a eso. La pregunta que yo le hago al pueblo hoy es: ¿nosotros buscamos intencionalmente hacer todo lo que a Dios le agrada? ¿Estamos con un deseo profundo de levantarnos cada mañana y hacer lo que a Dios le agrada? ¿Estamos recordando que nos sacó de la esclavitud? ¿Y estamos siendo desafiados cada día para vivir como Él quiere que vivamos? ¿O salimos a nuestras labores, tomamos nuestros teléfonos, hablamos con los que tenemos alrededor y nos comportamos como ellos? ¿O abrazamos lo que nos dice la sociedad a través de este dispositivo? ¿O abrazamos las conductas de los compañeros de la universidad o del trabajo o de la familia que no es creyente? ¿Cómo nos estamos comportando? Debemos de llevar esto a la reflexión, mis hermanos, porque las palabras de Dios deben retumbar en nuestros corazones. Y debemos revisarnos, todos nosotros, revisar nuestras vidas, revisémoslas y busquemos identificar en qué momentos, espacios o circunstancias yo no estoy siendo fiel a Dios y me estoy comportando como el mundo se comporta. Meditemos en eso. Ahora, si usted puede identificar esas cosas, puede ser que quiera sentirse culpable. La ventaja con la mala noticia es que la mala noticia nos recuerda la buena noticia. Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Y si alguno de nosotros ha pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, corremos a la cruz de Jesús y en Él encontramos perdón y gracia. Así que, mis hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a crecer en ella. Pero si no lo hemos hecho, pidamos perdón al Señor, corramos a Jesús y a partir de ahora vivamos para Él. ¿Cuántos dicen amén?